Bueno, buenos días a todos. Y antes de compartir hoy el pasaje y el tema que extraigo de este pasaje, que tendrá que ver con un tema muy actual y, y me siento un poco nervioso, incómodo y no preparado. Nunca estás preparado, pero hoy más, porque hoy el tema es el cristiano y la política. No lo he escogido yo, sigo simplemente mi orden bíblico. El cristiano y la política. Y vamos a orar al Señor y luego buscaremos el texto de donde extraigo, ¿no?, la necesidad de hablar este tema, que mira por dónde, creo que sí que es una necesidad que hoy más que nunca quizá, por lo menos yo en todo mi tiempo, ¿no?, de vida, creo que es el momento donde me siento más sensibilizado a ello. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte que tú seas nuestro Dios. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte de tu gracia, de tu compasión para nosotros, de que tú des palabra fácil, tanto para expresar, tanto para escuchar, y que Señor tú dirijas todo pensamiento, porque siempre estamos inhabilitados delante de tu presencia, pero cuando tratamos según qué temas, donde reconocemos que somos menos preparados todavía, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu, y queremos, Señor, depender de ti para que tú hagas digno lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso queremos pedirte tu dirección y guía en este estudio o pensamiento de tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano y la política. Si bien normalmente una buena predicación podría empezar con una ilustración, una metáfora, una historia, una pregunta, hoy no hace falta introducción. Porque nuestros pensamientos están más cargados de asuntos políticos, en algunos casos, que de asuntos espirituales. ¿Es mentira? Y yo también, ¿eh? De hecho, yo creo que en el último mes yo mismo me he sentido conmocionado por cosas que han sucedido, pero llevamos meses y años así, y esto tira para largo. Pero la Biblia habla de todo. El problema, como yo me he encontrado en lo que en esta mañana el gobierno y lo que es el cristiano, la política, podríamos ponerle varios titulares así. El problema es que no tenemos muy claro, y hablo por mí mismo, me he dado cuenta que no tengo muy claro lo que la Biblia dice respecto a este tema. Tenemos ideas muy simples, muy sencillas. Dios es el soberano del universo, Él quita, pone reyes, y nosotros tenemos una ciudadanía del cielo. Y yo creo que poco más podemos añadir. Cuando yo leía este texto, me encontré con la necesidad de plantear el tema, tal como lo planteo, y creo que es un momento que también la Iglesia debería reflexionar, y vamos a hacerlo a través de un texto. Toda predicación, y esto lo he leído en un libro y estoy totalmente de acuerdo, debe ser primero bíblica. Yo no tengo derecho, ni nadie que ocupe este lugar, a hablar por sí mismo si no utiliza la palabra de Dios, que siempre es más alta y mejor que nosotros mismos. No tengo ningún derecho. Cuando es bíblica, habla a las personas. A veces podemos tratar la Biblia, pero como si no hablara a personas, no la acercamos a las personas. La segunda cosa que la Biblia debemos hacer es que apunta a nuestros corazones. Y cuando apunta al corazón no es emocional, a veces cantamos canciones que parecen emocionales. Cuando apunta al corazón, apunta a todo lo que tú eres y finalmente a tu voluntad. Si no, la predicación no es suficiente. Por eso debe ser viva y debe ser fresca y debe basarse en la palabra de Dios. Y finalmente, un punto que tampoco deberíamos olvidar. Todo mensaje debería ser basado en el Evangelio de Cristo. Debe acabar en Cristo. Porque toda la palabra da testimonio de Él. Muchas veces ignoramos esto. Si la Biblia no apunta a Cristo, si el mensaje o la predicación no apunta a Jesucristo, seguramente el mensaje queda a medias. Diría menos que a medias.
Pero esta mañana vamos a tratar el cristiano y la política y lo vamos a hacer a través del texto que me tocaba de forma consecutiva en Deuteronomio, que es en el capítulo 16, versículos 18 y creo todo el 17. La lectura es larga. Hoy va a pasar dos cosas. Si no te interesa política ya te puedes ir, ¿no? Puedes pensar. Otros, en cambio, vais a aguantar más que nunca, quizá, porque el tema realmente yo pienso que merecemos y merece la pena meditar en él. Bueno, dice en el 16, capítulo 16, versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Fijaros, y aquí está un poco el tema principal de todo el mensaje. La justicia seguirás. ¿Para qué? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículos 21 y 22. Y parece esto que no casa aquí, pero está aquí. No plantarás ningún árbol para asera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú no te habrás hecho. Ni le levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrezcas, capítulo 17, parece que hay una división de capítulos, no cuadra en este sentido, se ve claramente que aquí la separación de capítulos no tiene mucho sentido. No ofrezcas en sacrificio a Jehová tu Dios un buey o un cordero en el cual haya falta alguna o cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho el mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y si te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá solo por el dicho de un testigo. La mano de los testigos será la primera. Caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio, otra entre clases de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, o en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás, recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar los caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre su trono, el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, o de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino y a sus hijos en medio de Israel.
Hasta aquí la lectura del Señor. El cristiano y la política. La política es una palabra que tiene su origen en la palabra ciudad. Mirad qué sencillo. Cuando los cristianos escuchamos, a mí me han enseñado así, el cristianismo y la política no casan. Para algunos no casa ni el cristianismo ni la política. La gente dice, si te van a hablar de religión o de política, pero curiosamente la Biblia habla de política. ¿Te sorprende? Algo curioso que me he encontrado cuando estudiaba este texto es que hay muchos libros que hablan del cristianismo y la política, y hay varias maneras de plantearlo. Pero no he encontrado textos como el de Deuteronomio o otros que hablen expresamente de un marco, de una necesidad que tenemos también los cristianos hoy en día de hablar qué lugar tiene la política en nuestro día a día. ¿Qué tiene que ver o qué dice la Biblia respecto a la política? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las autoridades que hay políticas? ¿Y cuál es la solución que de alguna manera la misma Biblia ofrece? Entonces, en esta mañana vamos a tratar, seguramente esta predicación va a tener que ser en dos partes, porque del capítulo 16 que hemos leído, el 17 y el 18, está hablando expresamente de gobierno civil y está hablando de autoridades. Y está hablando, por tanto, de temas políticos relacionados con el pueblo de Dios. Y aquí no importa tu sensibilidad, que la tienes como yo. Lo que importa es la necesidad que tenemos como cristianos de tener un marco claro de lo que significa el gobierno para Dios. ¿Es algo bíblico o no es bíblico? ¿Es algo que, cómo tenemos que responder? Bueno, en esta mañana vamos a intentar hablar de esto. Lo primero que quiero plantear es la necesidad de tener un diseño como cristianos para lo que es el gobierno o la política. Y no lo tenemos. Y fijaros que aquí las palabras que resaltan más es justicia. Dice, la justicia seguirás. La justicia, dice, la justicia seguirás. Con justo juicio juzgarás. ¿Cuántas veces sale la palabra juicio, justicia? Sale varias veces. Esa palabra tiene que ver con política. Justicia o política, al final es cómo ordenamos las relaciones entre seres humanos en un contexto de una ciudad. Hacen falta autoridades, hace falta personas que asuman responsabilidades, hace falta que haya cierto orden y obediencia. Tenemos en mente obediencia, desobediencia, salen muchos pensamientos, pero no importa tanto tus pensamientos, vamos a ver hoy lo que dice Dios, porque ¿sabéis qué? Da pena cómo muchos cristianos estamos actuando. Me avergüenza cómo cristianos estamos actuando ahora, pero porque no tenemos un diseño claro de lo que Dios dice respecto a la política. Entonces, lo primero que dice la justicia seguirás. Mira, hay dos palabras en hebreo que tienen que ver con justicia. Una es sedek, o sedeká, no importa, pero se refiere a que hay una justicia original que existe desde la eternidad. Cualquier tema bíblico empieza desde la posición de Dios, no desde nuestra posición. La justicia eterna es algo que pertenece a Dios mismo. Esta palabra es sedek o sedeká en hebreo. Hay otra palabra que también se refiere a juicio, con justo juicio juzgarás. Esa palabra también es una palabra hebrea importante, es mishpat. Esa palabra se refiere a acciones correctivas conforme al criterio de la justicia original o primaria. ¿Queda claro? Para llevarlo al contexto apropiado, Dios vive en una armoniosa justicia desde la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu se sirven, se obedecen, se respetan, se gobiernan en una justicia perfecta. Allí no hace falta la mishpat, la aplicación de la justicia, porque ellos ya viven y son parte de la justicia eterna. ¿Entendéis? Dios vive en una armoniosa justicia. La necesidad que tenemos los cristianos hoy es cuál es el marco o el diseño que nosotros tenemos en cuanto a asuntos políticos. Y el marco político
perfecto existe en la Trinidad. 3 personas iguales, 3 personas que se sirven, 3 personas que se delegan responsabilidades, 3 personas que viven en una armoniosa justicia entre ellos. Entonces ese es el marco primario. Pero curiosamente, la política le importa a Dios. Porque los seres humanos necesitamos de la justicia de siempre, pero una aplicación práctica de esa justicia. Por eso existe la política. Y Dios no se desentiende de la política, porque de alguna manera a Él le interesa cómo nos organizamos, quién nos gobierna, cómo funcionamos nosotros respecto a las autoridades y cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces el marco en diseño original existe y el creyente no puede aislar lo que es la política de su vida social, porque igual como Dios es un ser social y se relaciona en perfecta justicia, el ser humano es un ser social que tiene necesidad y ha sido diseñado para vivir en un marco de justicia. Sé que el tema es un poco complejo, pero es necesario. La segunda forma de ese diseño tiene consecuencias en nuestras ciudades. Una de las palabras que más se repite aquí es ciudad. Es una palabra bíblica. Pensamos que las ciudades son las de ahora, las del siglo XX-XXI. Ciudad es una palabra muy antigua también. Política tiene que ver en tus relaciones del día a día y en una familia hay cierta política. Los hijos, según la Biblia, deben obedecer a los padres. Los esposos se sirven uno al otro y Dios también ha establecido unos principios ahí de autoridad. La sociedad también se rige por parámetros de justicia. Uno no puede hacer en su trabajo lo que le dé la gana. Y los estados, o las naciones, o las ciudades también tienen cierto orden de justicia. Dice aquí que la política, entre comillas, es necesaria, la justicia, para que te vaya bien. ¿Sabéis? Dios ha visto necesario aplicar cierto orden y le interesa el orden en nuestras ciudades, le interesa que vivamos en una justicia perfecta, porque si no la hay, esto sería el caos. Voy a hacer un resumen fácil y sencillo para que veáis que la política tiene que ver desde el principio. Si desde la eternidad hay un Dios perfecto que vive en una justicia perfecta, nos vamos a Génesis 1 y 2. Dios crea y solo había más libertades y gracia que leyes prohibitivas. Solo había una ley política. Si comieres de este árbol, morirás. Era la única ley. Imaginaros al ser humano disfrutando de todo perfecto, belleza, puedes comer los mejores manjares, relaciones perfectas, y ahí el hombre decide saltarse la ley. ¿Os suena, familiar? Se saltó la ley de Dios, pero la ley de Dios era decirle, ¿sabes qué? Yo soy capaz de vivir la vida sin ti, no te necesito, entonces me declaro en rebeldía. ¿Qué hizo Dios? Evidentemente ejecutó el castigo, no fue muerte al momento, pero le dijo que pagaría las consecuencias, ya lo había alertado. Y luego, en consecuencia, también vemos que Dios va a intervenir directamente en todas las estructuras. De Génesis 3, desde que el hombre peca, hasta Génesis 11, vemos la mancha de cómo somos incapaces de gobernarnos nosotros. Primer problema, matrimonial. Problemas en el matrimonio. La mujer que me diste, desorden en la familia. Segundo problema, los hijos se rebelan y uno se carga a su hermano. Tercer problema, en las ciudades, ¿qué empieza a pasar? Cada uno mira de hacer lo que le parece. Dice en los tiempos de Noé, capítulo 6, el hombre, el designio del corazón es solamente el mal. ¿Sabéis por qué es necesario y Dios está interesado en la política? Porque todos tenemos un interés sobre el mal, de hacer el mal. No somos capaces. Capítulo 11 se da el episodio de Babel, y ahí vemos la paradoja de cómo Dios va a actuar y actúa en medio de los hombres en cuanto a temas políticos. Ahí tienes todos los hombres con una finalidad y un orgullo. Vamos a construir una torre tan alta que vamos a ser como Dios. Estaban bien organizados, con un fin de orgullo y de búsqueda del mal. ¿Y Dios qué hace? Actúa y lo que hace es los confunde a todos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios es, si yo no actúo, estos no duran un telediario.
¿Sabéis? Cuando hablamos y afirmamos que Dios está interesado en la política, es que Dios, aunque esté en el cielo, también está aquí en la tierra y Él pone, quita y juzga según su conveniencia a reyes o reyes. No como nosotros, porque la justicia de los hombres deja mucho que desear. Pero el Dios de los cielos en Babel dice, yo voy a intervenir en temas políticos y dentro del desorden vuestro, dentro de esta confusión que os voy a dar, voy a intentar de que esto no vaya más. Pero vamos a ir a la realidad. ¿Sabéis cómo funciona hoy nuestra sociedad? Se le dice la ética humanista. Quiero que entendáis cómo funcionamos, porque así funciona nuestra sociedad. Lo primero, la política la marcan las mayorías. ¿Estamos de acuerdo o no? La mayoría, por eso se hacen estadísticas, ahora empiezan a salir estadísticas, ¿no? A ver por dónde va y todos estamos pendientes. La mayoría no tiene que tener necesariamente la razón. Y no estoy pensando ni, de verdad, ya sé que vosotros, vuestra mente va pensando o hacia derechas o izquierdas o lo que conviene. Pero estamos hablando en el marco de Dios. Entonces, tu problema es entrar en el marco de Dios porque si no, vamos a tener problemas. Las estadísticas tienen esta pretensión. Es la mayoría tiene la razón. Quien tiene la razón, segunda premisa, es bueno. Y quien tiene la razón, y como es bueno, hace absolutamente malo al resto. Así es como funciona la ética humanística. Entonces hoy los cristianitos lo tenemos mal, ¿lo sabéis? Porque nunca hemos sido mayoría. El pueblo de Dios nunca ha sido mayoría. Pero sí que tenemos un marco y un diseño que es eterno y debemos entender cómo funciona la justicia verdadera. Porque si no la planteamos, no la tenemos clara, encima somos una minoría. Entonces, cuando apliquen algo, si lo que razona la mayoría está bien, es bueno, ¿nosotros qué pintamos ahí? ¿Os dais cuenta de las leyes que están pasando hoy en día en nuestras ciudades, en nuestro país? Sea de izquierdas o derechas. Son leyes contrarias a Dios. La segunda premisa, vamos a entrar en las autoridades. Sé que tengo muchos apuntes y no voy a poder decir todo porque si no estaría 3 días, pero bueno. La segunda premisa que me gustaría entrar es, ¿qué aborrece Dios? Es una segunda palabra que se repite. Una era justicia, la justicia seguirás. Es necesario la política para que vaya bien, porque si no hay cierto orden, si no nos regimos con parámetros de justicia que tenga que ver con Dios, tenemos problemas. Hoy la ética humanística ha quitado a Dios y definimos la mayoría lo que está bien. Y el problema de nuestra sociedad es que es política sin Dios. Y eso en la Biblia no está. En la Biblia no está. Y cuando tú como cristiano separas la política de tu identidad como cristiano, iba a decirlo mal, la estás pifiando. Porque eres un ser social, Dios está preocupado con la realidad política de tu ciudad o de tu país y está implicado. Y tú no puedes separar ser adorador de Dios y ser un ser social, ¿verdad que no? Pero el mundo ha hecho esto. Puedes ser ateo y político. La Biblia dice que es imposible ser ateo y político. ¿Cómo lo dice? Habéis leído unos versículos ahí muy raros. Dice, no te hagas una estatua a Asera, o no te hagas un árbol a Asera. Asera era la diosa de la fertilidad. ¿Sabéis? No hay persona en este mundo que no adore algo. Nuestros políticos adorarán o el dinero, o el poder, o otras cosas. Entonces, en la Biblia el ateo no existe. Adoras algo, por tanto eres un ser religioso. El problema es lo que adoras. Pero el cristiano sabe que adorar otra cosa que no sea Dios que le trae la muerte. Eso es lo que sale aquí. Dios estaba en una forma de gobierno teocrático, que quiere decir que Él era el que mandaba, está diciendo, como os despistéis, la vais a palmar. Como empezáis a adorar a otros dioses, os va a ir mal. El contexto de la ley de Dios siempre es con gracia, aunque cuesta de verlo, ¿verdad? Porque dice, como te pases, piedras y cao. Este pueblo había sido salvado de Egipto, de la esclavitud, ¿sí o no? El libro de Deuteronomio es un libro de un pacto político, además. Se parece a los pactos políticos de la época.
Y en ese pacto político dice, yo soy vuestro Salvador, les da los 10 mandamientos. Y me debéis obediencia no porque os lo imponga, sino porque os he salvado, porque soy vuestro Dios y porque no hay otro Dios como yo. Entonces, no seáis tan tontos de haceros imágenes, de adorar otros dioses, porque no os va a ir bien, ¿entendéis? Había 35 casos de muerte, y todos tenían que ver con idolatría a otros dioses, con asesinar a otras personas, vida por vida, con rebeldías incorregibles. Prácticamente ahí podríamos entrar las 35 formas de juicio. Pero Dios en el fondo está diciendo, yo aborrezco que adoréis otras cosas en lugar de a mí, porque os va a ir mal. Nuestro Estado, nuestra nación, nuestra querida Europa, ha dejado a Dios no sé dónde. Y yo me temo que el contexto de Cataluña, o de nuestra España, no es solo más que un anticipo de lo que está por venir. Europa, nuestra querida Europa, tiene sus bases en el cristianismo. Leer los evangelios, leer los hechos. Estamos renunciando al cristianismo para dedicarnos a otras cosas. Tenemos otros dioses. Europa está bajo el juicio de Dios. Y hemos de implorar para que nuestra querida Europa vuelva a sus raíces. La única política que hay ahora que tiene cierta sensibilidad hacia el cristianismo es nuestra querida Merkel de Alemania. ¿Y sabéis cómo está su gobierno? No puede montar su gobierno. Si Europa da la espalda a Dios, el problema de aquí no es más que un anticipo de lo que puede pasar. Porque hemos cambiado a Dios por otras cosas. Entonces, ¿cuál hemos cambiado? Materialismo, laicismo, ¿no? Vivir nuestras vidas sin Dios. Y sabéis, la Iglesia hacemos lo mismo. Tu vida sin la prioridad de Dios no va a ir bien. Si tú si te gusta el Ciudadano, si te gusta la Esquerra Republicana, no va a ir bien. Tienes responsabilidad en ello. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos un diseño más grande y tú tienes que discernir bien hacia dónde van las cosas, cosa que no hacemos como pueblo de Dios. Vamos a entrar en las autoridades, porque la segunda necesidad que tenemos no solo es entender el diseño de Dios en cuanto al gobierno o la justicia, sino la segunda son las autoridades. Lo segundo que vemos en el texto claramente es el diseño de Dios de los roles de gobierno. Y curiosamente, hace nada, Montesquieu era alguien que hizo un documento que hoy es el que rige todas las políticas occidentales, que es la de divisiones de poderes. El poder judicial, el poder de hacer las leyes, el legislativo, y el poder ejecutivo, el gobierno. Y la Biblia ya me dice esta separación de poderes. Los políticos lo tendrían que saber, tendrían que hacer estudio de Deuteronomio, entre otros libros, porque la Biblia ya hace esta división de poderes. Y lo primero que hoy solo vamos a atacar dos roles. Uno, el poder judicial. Jueces y oficiales pondrás. Y el segundo es, cuando haya rey, cuando haya gobierno, harás esto. Vamos a entrar en el primer rol, que es el de los jueces. ¿Quién pone a los jueces? El pueblo. Y fijaros, en eso seríamos democracia, pero fijaros qué tiene que hacer el pueblo. Tiene que discernir un juez con unas características, las dice claramente. Lo primero que me dice del juez es que tiene que ser alguien que no tuerza el derecho. No funciona por currículum. Es alguien modelo en sus relaciones en el día a día en la sociedad. Hombre, si tiene currículum mejor, ¿no? Pero ¿verdad que hoy no funcionamos así? Yo no sé hoy, para ser seguramente alguien que está en un juzgado, es un coco que no veas. Porque ha tenido que estudiar, ha hecho oposiciones. Pero fijaros cómo hacemos hoy. Separamos la capacitación de la persona. Y dice que el pueblo tenía una responsabilidad de poner jueces, y lo primero, alguien que no sea susceptible a cambiar el derecho. ¿Cómo se muestra eso? Lo tienes que ver. Tienes que ver su forma de vivir en la sociedad. ¿Qué más me dice? No solo que no tiene que ser alguien susceptible a hacer caminos incorrectos, sino además me dice que no haga acepción de personas. No tiene amigos preferidos. O se relaciona con todos por igual.
El pueblo de Dios debe manifestar esto. ¿Te relaciones tú con todos por igual? ¿Haces acepción de personas? El juez que tenían que escoger era uno por ciudad, por cada tribu, seguramente, y luego este tenía que tener estas credenciales. Tercera, que no tomara soborno. ¿Cómo lo puedes saber? Pues tenía que ser una persona que no tenía pretensiones de tener muchas cosas, o no alardeaba de lo que tenía, o lloraba de lo que no tenía. ¿Entendéis? Entonces, Dios está diseñando un marco donde le importa la política, le importa quién va a ser el gobernador y pasa la responsabilidad a su pueblo. Y está diciendo, ¿sabéis quién sería un buen juez? Tenéis la responsabilidad vosotros. Tenéis que ver su vida, con quién se relaciona y qué deseos tiene en cuanto a lo que él desea. Dice que si no es así, hoy que hay en nuestra cultura, la cultura dicen de la mordida. También es latino, creo esto. La cultura de la mordida es, ¿qué puedo sacar yo de esta? ¿Y sabéis qué? En nuestro país, la cultura de la mordida está desde el gobierno hasta la persona más sencilla de nuestro país. Somos ladrones. Tal como es la justicia, así somos todos. Eso es lo que queremos. ¿Quién traza el marco aquí? Y el cristiano debería decir esto. Dios tiene un diseño, la justicia verdadera está ahí. Pero si tú le das la espalda a Dios, esto es la jaula de los 1000 ladrones, donde no sé cuántos ladrones. ¿Me entendéis? Este es el primer requisito que dice la palabra en cuanto a los jueces. Segundo trabajo que tenía que ver con la ejecución de gobierno. Vamos a hablar del rey. En este contexto aún no había rey. Los cristianos decimos, no, el rey no era bueno, acordándonos de las palabras de Samuel, cuando dice, mira señor, que han pedido un rey y te están despreciando a ti. Y me están despreciando a mí de parte, ¿no? Decía Samuel. Pero el Señor, yo creo que eso es una mala comprensión. Para mí, la monarquía está dentro del plan de Dios desde la eternidad. Cuando le dice la promesa en Génesis 3:15, cuando acaban de pecar y se acaba de empezar a romper todo, les dice, de tu simiente, de tu descendencia, Eva y Adán, escuchad bien, va a haber alguien que va a gobernar y va a aplastar toda oposición. Más adelante le dice a Judá, de tu cetro va a salir alguien que va a ser rey. Están las promesas de la primogenitura. Y más adelante empieza, como en Deuteronomio, que aún hay rey, dice, cuando haya rey. Y al final tenemos en el final de la historia que hay un rey al cual nosotros reconocemos y coronamos, ¿verdad o no? Lo que pasa es que aún no tiene el dominio total, pero llegará el día donde todos reconoceremos a un único rey. Y la justicia eterna será una justicia aquí. Entonces la Biblia habla de gobierno y habla de política, porque nuestro rey va a ordenar todo en una justicia perfecta. Y ahí no va a haber ladrones. Al final de la historia dice que la justicia perfecta de Dios va a ser algo natural. ¿Qué debía hacer el rey? Objetivo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Lo tenía que discernir el que Dios había escogido. Ahí es un poco más curioso. Responsabilidad política. Déjate quién es más simpático para ti o quién se acerca más a tus criterios. Mira, yo mismo, cuando trabajaba en inmobiliaria, votaba a los que me interesaban. Se ve cuál era mi Dios ahí. Cuando la pasas canutas, votas a quien le te interesa. Cuando te cuece algo, votas a quien te interesa. Somos cambiantes, nosotros no somos justos. Necesitamos una justicia perfecta. Pero sobre el rey dice, tienes que discernir aquel que Dios escoge. Y el problema ahora es que dice, Señor, ¿y cuál es el menos malo? ¿Cuál es el menos malo? Dios intervino con Abraham cuando todo era el caos y hizo una persona que la hizo el centro de adoración por medio de una nación no favorita, se la inventó. Y el centro de la política del mundo. Israel es la prueba más evidente de que Dios está interesado en los asuntos políticos de este mundo. Y eso empieza en Génesis 12. A ver qué nación es tan antigua como Israel y ha preservado a todos los acontecimientos de Israel. ¿Sabéis por qué? Dios se lo inventó. Hizo un ser como Abraham, político y adorador, religioso. Entonces, a nuestros queridos políticos, si dais la espalda a Dios, estamos en declive.
Me da igual si eres izquierda o derecha. Segunda implicación, si utilizas el nombre de Dios, versículo 1 del capítulo 17, si haces ofrendas falsas, ¿sabéis lo que también ha llevado a la gente a despreciar el cristianismo? Que hemos tenido gente que ha jugado en el nombre del cristianismo. Y cuando alguien juega en el nombre del cristianismo, utiliza valores cristianos y hace lo que le da la gana, también está bajo el juicio de Dios y también lo abomina Dios. Lo hemos leído. Entonces, cuando hemos discernir el gobierno, aquí eran reyes, tenemos responsabilidad, señores cristianos. Y a veces nuestra responsabilidad a lo mejor será no votar. Porque ¿qué programa se ajusta hoy a la realidad de un marco de Dios? Pues la verdad que yo no lo tengo claro. Y ahí tengo que cambiar mis decisiones. ¿Qué miramos del gobierno? Va a decir también 5 particularidades. 1, no tenía que ser extranjero. ¿Por qué no tiene que ser extranjero? Yo pienso que tiene que ser una persona que conozca bien y haya nacido en su cultura. Y nadie mejor que alguien que sea gallego, que sea catalán, que sea madrileño, da igual, pero conoce su país, con sus defectos. Y sabe que aquí somos un poco lazarillos todos. En España somos un poco lazarillos. Lazarillo es aquel que iba robando al pobre dueño que era ciego. Y es una de las novelas más antiguas, ¿no?, literarias de los españoles. Pues así somos los españoles. La segunda cosa que dice del el que tienes que poner de rey, dice que no aumentará caballos. ¿Sabes lo que está diciendo? No basará su fuerza en su propia confianza o en adquirir armas o en tener un buen ejército. En aquel momento eran los caballos los animales de guerra. ¿Qué está hablando un rey que está pensando, un gobernador, en la defensa más que en otras cosas? Que tiene miedo. Y cuando un rey en Israel era escogido y se dedicaba a aglutinar animales de guerra, está diciendo que confía más en él y en lo que él pueda hacer que no en Dios. Otra de las situaciones que tenía que hacer, que no tenga muchas mujeres, curioso. Y cuando uno lee los requisitos de anciano, se parecen mucho, no cambia tanto la Biblia, y eso es que está como 2000 años después. Dice, no seas promiscuo. ¿Quién pondría un gobernante que está todo el día lanzando los tejos a todas las mujeres? Pero la segunda cosa por qué se tomaban mujeres era para hacer alianzas humanas. Si yo me casaba con la princesa de Tiro o de Sidón, como fue el caso de Jezabel, vaya faena se arreglaron. Era una manera de hacer más grande tu imperio y de buscar seguridad en alianzas de extranjeros. Y entonces venían toda la idolatría que ellos traían. Tercer requisito. Dice además que cuando se siente no amontone ni oro ni plata. Bueno, ¿cuál es el político que es tan justo que sea capaz de estar más de 4 años en el gobierno sin acumular, sin robar? Tenemos el país donde tenemos más políticos ladrones. Y sabéis, tal como es el gobernador, así lo vemos en la Biblia. Así es el pueblo. Si tienen ladrones, todos somos ladrones. Eso pasaba en la Biblia. El rey era el que tenía la oportunidad de centrar al pueblo. Y que pocas veces, incluso en el pueblo de Dios, ha habido gobernadores justos que no buscaban ganancias deshonestas. Fijaros qué sencilla es la Biblia, qué actual, pero qué clara habla. Y dice, y cuando se siente sobre su trono, en el reino, ¿qué tiene que hacer? De aquí viene el nombre de Deuteronomio, una copia de la ley. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio, pacto político, pacto de adoración. Copiará la ley y dirá lo que dice la ley, para estar en buena relación con Dios, porque entonces sabrá gobernar su pueblo y las cosas irán bien. Miremos España. ¿Nos acercamos a esto? No. Entonces hemos visto que Dios está involucrado en los gobiernos y vemos los requisitos aquí y vamos a acabar con el tercer punto y con esto acabo. Necesitamos un gobierno perfecto y ese gobierno perfecto solo se encuentra en Cristo. Voy a hacer algo muy sencillo. Habéis escuchado más o menos el mensaje, ha sido un poco curioso, por decirlo de una manera. Vamos a pasar a Cristo por el filtro de los requisitos que aquí se dicen. Si Cristo cumple los requisitos,
tiene derecho hoy por lo menos a ser tu juez y tu rey. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo tienes que discernir y tienes que responder si lo es o no lo es. Jesús, voy a empezar en el principio del mensaje. Jesús dice ser Dios. Quien conoce al Padre me conoce a mí. Si Jesús es Dios, Él es justo. Él pertenece a la justicia eterna, ¿sí o no? Segunda cosa, Jesús viene a vivir entre los hombres y dice que no se halló engaño en su boca. El pobre, los gobernadores, Pilato y Herodes, cuando tienen a Jesús delante, dicen, pero este qué mal ha hecho. Jesús, como hombre, ha traído la justicia verdadera. Tercero, la ética humanística que decía, ¿cómo funcionamos nosotros? Jesús, ¿con quién iba? ¿Con las mayorías? ¿Se iba con los religiosos? Jesús demostró saber discernir, y era un momento difícil, porque también era como nosotros, los gobernadores eran extranjeros, había cierta persecución, ¿no? Y no lo tenían fácil. Pero Jesús supo criticar a la religión oficial, en ese caso del judaísmo, supo también confrontar a personas y no hizo una ética humanística de la conveniencia, ¿verdad que no? Porque si hubiese actuado según la conveniencia, vaya Jesucito tendríamos, no estaríamos aquí. Pero vamos a pasar por el filtro de juez y de rey. Mira los requisitos de juez. No torció derecho. A mí me hace realmente llorar, porque necesitamos un gobernador como este. Ese es el Cristo que necesitamos. No torció derecho, no aceptó sobornos, no hizo acepción de personas, ¿sí o no? ¿Podemos discernir y podemos decir que sea nuestro juez? ¿Tiene derecho a ser nuestro juez? Jesús es Dios, trae la justicia, la aplica y cumple todos los requisitos perfectamente para ser el juez de todos los hombres. Vamos a verlo como rey. Es hombre natural, sí. ¿Por qué Jesús decidiste hacer como nosotros? El otro día meditaba Starling ahí en el grupo del viernes. Haya en vosotros el mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo natural, se hizo hombre. Entonces, ¿puede ser nuestro rey? Por lo menos en esa condición, sí. Sigamos. Su reino era un reino de acumulación de caballos, de la fuerza, de la espada. ¿Cómo entró en Jerusalén? ¿Sabéis? Hay la teología del burro, eso lo aprendió en usted. La teología del burro es la teología de la paz. La teología del caballo es la teología de la guerra. Jesús vino a este mundo montado en un pollino. ¿Y lo reconocieron rey, sí o no? El problema es que luego querían los caballos. Por eso lo crucificaron. Como rey, mira más requisitos. Los tengo que ir repasando porque yo mismo me voy perdiendo. Dice, acumuló mujeres. Dice que no, ni él tenía atractivo. Y por ahí el viernes estaban dando la película del Código da Vinci de Dan Brown, que se basa en un manuscrito del siglo IV o V que dice que Jesús tuvo una relación con María Magdalena. Vaya disparate. Jesús no vino aquí a codiciar mujeres. Es más, trató con todo tipo de personas y también incluido todo tipo de mujeres. Jesús merece ser mi rey, porque su manera de actuar me sorprende. Y luego dice, además, amontonó riquezas. Su vida fue para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Ese es nuestro rey. Y quiero acabar con esto. ¿Sabes lo que significa Cristo? El ungido de Dios. Dios ha hecho a Jesucristo el rey de este mundo. Y ahora no está todo sujeto a él, pero llega el día donde todo estará sujeto a él. Ahora voy a apelarte directamente. Si Jesús es el que merece ser el juez, si Jesús merece ser el rey, ¿a qué te estás dedicando? ¿A quién debes tu vida?
Si tú reconoces en esta mañana que es el único ser, no hay Mahoma, no hay Buda, no hay religión que tenga el carácter de Jesús y que cumpla los requisitos que aquí se dicen, entonces Dios está interesado en la política, vaya, pero Él tiene un diseño que se va a cumplir en Cristo Jesús. Él es el centro en tu vida, es tu rey, es tu juez. No lo cantes emocionalmente. O lo es o no lo es. Entonces, en esta mañana yo te imploro a que cuando pienses en política, pienses que quién es tu rey. Si hay alguien que cumpla los requisitos de este rey, solo hay uno, es Jesús. Él merece nuestra rendición. Él merece nuestras vidas. Él merece nuestro culto. Y Él merece realmente que nuestras vidas sigan entregadas realmente a Él. Que Él bendiga su palabra. Y si os parece, pues podemos orar para despedir.